Pasado, presente y futuro de la rocola. Muchos conocemos la famosa rocola, llamada sinfonola, gramola, sinquera o jukebox. Este artefacto que vemos, o más bien escuchamos al insertarle una moneda y seleccionar la canción de nuestro gusto, está presente en tabernas, licoreras, bares y algunos cafés de nuestras ciudades, municipios y veredas en Colombia y en muchos otros países. La historia de la rocola es una historia no contada. Está presente en el cotidiano de nuestros abuelos. Las rocolas las inventó Rodolfo Wurlitzer, alemán. En reseñas de escritores, en películas. Las primeras y más conocidas han sido Seeburg, Wurlitzer, Rowe y rocola, de donde tomó el nombre popular. Para poder hablar de la rocola, debemos ir a la música grabada. Son pocas las grabaciones del siglo XIX que aún se conservan. Tal vez de las primeras obras de música clásica que se tiene en registro fueron las interpretadas por el pianista Joseph Hoffman en 1887 en Orange, en el estado de New Jersey, en los laboratorios de Thomas Alva Edison, quien fue el primero en conseguir grabar y reproducir sonidos al inventar el fonógrafo en 1877. Las primeras grabaciones en cilindro fueron comercializadas en Estados Unidos en la década de 1890. Los cilindros se escuchaban en el fonógrafo. Al principio se utilizaron cilindros de cartón recubiertos de estaño, más tarde de cartón parafinado y finalmente cera sólida. Estos eran artefactos bastante costosos para la época. Algunos llegaban a costar hasta 50 centavos de dólar. Eran vendidos y usados como reproductores musicales públicos en tiendas, salones y hoteles. Para hacer las grabaciones más asequibles y mantener una operación comercial vigente y pujante, era necesario encontrar un medio para duplicar los originales. Los sonidos de un grupo de 6 u 8 músicos podían ser captados por 10 grabadores de cilindros equipados con grandes campanas. Después de 3 horas, el grupo podía haber tocado 30 veces la misma marcha y se tendrían ya 300 cilindros listos para vender. Esta gran producción era necesaria para poder pagar el costoso grupo musical. Las primeras grabaciones para gramófono aparecieron en el mercado en 1894, publicadas por la US Gramophone Company de Emil Berliner, para ser vendidas en Washington, D.C.
El rápido éxito del disco fue gracias a que Berliner, en 1893, ideó un método para crear una copia maestra en metal a partir del original en cera, con la que podían imprimirse duplicados, primero en goma dura y posteriormente en laca. La laca, un compuesto resinoso segregado por 3 insectos originarios de la India, fue el principal componente utilizado para fabricar los discos entre 1896 y 1948. Durante la Segunda Guerra Mundial, las reservas se agotaron. Se encontró un sustituto en el vinilo, cuyo componente básico es el PVC, derivado del petróleo, un material de mucha más calidad. El vinilo permitía reproducir la anchura de los surcos en los discos, y estos daban la posibilidad de producir grabaciones hasta de 20 minutos. En 1896, la empresa de instrumentos musicales Wurlitzer Company, fundada en 1856, lanzó al mercado el Tonophone, como el primer piano accionado con monedas. Otro antecedente de la actual rocola es la pianola, que contaba con la particularidad de interpretar piezas musicales para piano sin la necesidad del pianista. Para ello contaba con un sistema mecánico, neumático o eléctrico. Podemos decir que este no fue desarrollado por una sola persona, dada la cantidad de inventos similares que se dieron en el siglo XIX. Pero se cree que una de las versiones más famosas fue la creada por Edwin Scout Bottey en Detroit, Michigan, en 1897. Las grabaciones para pianola se hacían en un rollo reproductor. Se interpretaban en un piano especial, accionando los contactos que había justo debajo de cada tecla, cerrando el circuito eléctrico. De ese modo, se activaban una serie de lápices que hacían marcas en un rollo de papel que giraba a velocidad estándar. La longitud y la separación entre las marcas correspondían exactamente a los toques del intérprete sobre las teclas. Los primeros pianos reproductores se pusieron a la venta en 1904 y su popularidad alcanzó la cima en 1925, año en que la compañía Aeolian fabricó más de 192,000 unidades. Existían varias empresas que competían entre sí, pero la producción de los rollos estaba dominada por 3 compañías: Belte Mignon, Duo Art de Aeolian y la compañía americana de piano Ampico. Con el auge de la radio y del gramófono, ambos más baratos y además con la capacidad de ampliar el repertorio musical, los pianos, que eran más costosos, paulatinamente desaparecieron en medio de la depresión económica norteamericana de los años 30. En 1933, Farney Wurlitzer, el hijo menor de la empresa Wurlitzer Company, adquirió la patente del mecanismo de una caja de música. Contrató a Homer Caperhart y a Paul Fuller, quienes desarrollaron el primer tocadiscos Wurlitzer P10, con la opción de elegir 10 temas musicales en discos de 78 revoluciones por minuto. Al año siguiente, en 1934, la empresa Rock-Ola hace su primera caja de música modelo A12 Play. Su nombre se debe a que cuenta con 12 discos de 78 revoluciones por minuto.